Bueno, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que salvar este proceso, actuando con herramientas jurídicas. Yo he estado discutiendo mucho el tema y decía que estamos nosotros arribando a conclusiones porque observamos hechos, indicadores, etcétera, etcétera, pero no estábamos haciendo un test de proporcionalidad, ¿no? Si no hacemos un test de proporcionalidad, si yo no tengo un mitin gigantesco, si yo directamente no estoy entregando dádivas, promesas, etcétera, si hay algún elemento donde uno pueda decir esto lo han hecho por mala costumbre aquellos, y yo no tengo nada que ver, tipo el señor Kuczynski. Pero por otro lado, con la metida de pata de modificar la normatividad en enero, he leído 1000 veces ese texto y es tan abierto, que cualquier cosa se puede meter ahí. Entonces un candidato está limitado en su actividad proselitista. ¿Qué se hace en esos casos? De acuerdo a los criterios de interpretación. Nunca se interpreta extensivamente, porque si no se mete todo en lo mismo y nos quedamos sin proceso. Entonces la interpretación es muy restrictiva en cuanto a los medios de prueba que se valoran. Es decir, los medios de prueba tienen que ser directos y de actuación inmediata, y no admite análisis de indicios. Entonces para muchos puede ser bueno, para otros puede ser malo, pero es un método jurídico de interpretación. Aquí no estamos hablando de que se favorezca a Fujimori, se favorezca a PPK, se favorezca a Lapra, se favorezca... No, estamos buscando una interpretación jurídica que salve el proceso, porque eso significa estabilidad política. En los tiempos actuales tenemos una inestabilidad política gigantesca y no sabemos quién está jugando con el tema. Doctor Uaceta, usted al decir veamos el tema desde el plano jurídico para salvar las elecciones, ¿nos está diciendo que las elecciones están en riesgo en este momento? Pero claro, imagínense, si aplican el criterio se va a Fujimori. Si se aplica el mismo criterio con PPK por la caña fresca, la coca y la cerveza, en un evento, en un meeting, se va a PPK. Si se aplica lo mismo a Alan García, de ser cierto esto de los regalos, se va a Alan García. Oiga, la voluntad popular está viciada por una norma producida en enero, en el curso ya de un proceso, y la gente tendría que votar por aquellos que no quieren, o en quienes no creen, que significarían el 9%, el 10%, el 15%. Entonces no se trata simplemente de que así son las reglas, sino que todo debe tener legitimidad social. Y en este caso, si se anula y se excluye a los cabezas, en realidad el proceso queda sin legitimidad social. Ahora, ¿y eso qué generaría? Inseguridad, inestabilidad, en fin. Doctor Uaceta, ahora, se habla, algunos hablan de fraude. ¿Quién estaría haciendo un fraude si esto podría considerarse así? Bueno, yo no creo que haya fraude, ¿eh? Yo creo más bien que ha habido un juego político y mucho tiene que ver el gobierno. El Partido Nacionalista ya nos ha dejado demasiados indicadores, especialmente con la sacada violenta de Urresti, que ha generado reacciones de Bogotá y el mismo Urresti, que nos han dado a conocer relaciones de la señora Verónica o del señor Guzmán. En fin, ya es como una olla de grillos. Por lo tanto, no creo que se haya preparado fraude, entendiéndose esto como adulteración de votos o favorecimientos o manipulación de ánforas, sino simplemente un manejo del ajedrez político. Entonces, cuando hay intereses desde el gobierno, esto evidentemente
debilita el proceso. Yo no me atrevería, yo no hablo de fraude, yo hablo de una manipulación tal vez. Mi hipótesis es de manipulación que al final ha provocado todo esto, porque la iniciativa de la modificación de la ley ha sido del oficialismo, me parece. Pero no tuvo ninguna objeción seria de parte de la oposición. Que seguimos viviendo. Claro, ahora, en esta situación que se está presentando, ¿qué margen tenemos para hacer un proceso, por lo menos, que genere transparencia? No, el margen nos lo tiene que dar el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelva de una vez por todas y que fije un criterio jurisprudencial único para las resoluciones que afecten a todas las fuerzas políticas. Entonces, si la norma es muy abierta y uno puede interpretar como quiera, no, la autoridad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, nos tiene que decir, la interpretación se hace de esta manera, por tal motivo, y la norma se reduce, no se puede interpretar extensivamente, más restrictivamente, los medios de prueba tienen que ser directos, de actuación inmediata, porque la jurisprudencia tiene que hacer aplicativa la norma para que no genere desajuste social, porque las leyes sirven, el derecho sirve, no para generar desajustes sociales, sino para garantizarnos que vivamos en paz y que nuestra coexistencia nos garantice el logro de nuestros objetivos individuales y sociales. Si no cumple esa finalidad del derecho, y debe cumplirlo a través de los operadores, entonces estamos en plena anarquía. Doctor Ibarzeta, ahora hay el otro punto. ¿Hasta cuándo se pueden impugnar candidatos? Se ha dicho que, por ejemplo, 10 días antes, pero tampoco eso no queda claro. Si es 10 días antes o si es un día antes de las elecciones, 2 días antes de las elecciones, ¿hasta cuándo? Porque en este plan estamos. Hay una apelación a la resolución del Jurado Electoral Especial que va al Jurado Nacional de Elecciones. Se va a tomar un plazo hasta mitad de la semana. Luego viene quizás si es que ahí no termina el asunto, quizás venga un recurso extraordinario. Así es. ¿Y hasta cuándo vamos a ir con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a hacer el jurado para zanjar de una vez este tema? Evitando así que esto siga corriendo los días, porque ya estamos en 2 semanas exactamente. De aquí a lo que falta de las elecciones son 15 días. Pero claro, de eso estamos hablando. Que ese punto que usted está mencionando también lo tiene que establecer el jurado. Estamos hablando no solamente de criterios, sino de plazos, porque si no se volvería un imposible jurídico, un jurídico más que todo, el que el Jurado Nacional de Elecciones se esté pronunciando sobre si interviene o no alguna agrupación política en el proceso, faltando 5 días, porque entonces ya estaría lesionando la igualdad entre los partidos. El jurado nos tiene que decir hasta acá. Si dice 10 días, tendrían que entenderse 10 días calendarios y que el jurado trabaje también días calendarios, es decir, no hay feriados, no hay días de descanso y tienen que acelerar, así como la vez pasada resolvieron a la madrugada, ¿no? Sí. Pero nos tiene que fijar un plazo que yo considero que tiene que ser hasta 10 días calendarios antes, porque si no, se desnaturaliza todo. Y si hay algún tema pendiente, ¿qué hacemos después de los 10 días? Ahí se corta todo. Debería cortarse todo, porque allí sí el jurado incurriría en una responsabilidad enorme. No puede estarse dando tantos plazos. Doctor Ibarzeta, buenos días. Le saluda Manuel Bernales. Yo quiero empezar diciendo algo que es inusual. Felicitarlo por sus declaraciones tan ponderadas en algunos de los medios que lo hemos visto y escuchado. Incluso usted se ha negado a dar una opinión como si fuese autoridad electoral, sino se ha mantenido en sus criterios de jurista. Ahora bien, dicho esto, y no como sobón, sino como admirador y observador bien objetivo sobre las cosas que están pasando, yo quiero pedirle a usted una hipótesis legal. ¿Qué ocurriría si, dado todos estos enredos, hay una avalancha de votos que no permitan que una persona sea elegida en las circunstancias peores que puedan darse? ¿Qué ocurriría después? ¿Cuál es la salida legal a una circunstancia de esa naturaleza?
A ver, si la gente no quiere a alguien, no vota por él, vota por otra opción. Pero lo que no se puede tolerar es que las personas que no estén de acuerdo con alguien puedan hacer marchas violentas, porque no olvidemos que los que postulan tienen gente que los quiere y tienen gente que los odia o que no los quiere, ¿no? O que simplemente les es indiferente. ¿Qué sucedería si así como se organizan marchas contra alguien anti, los otros organizan marchas a favor? Pues lo que me preocupa es la violencia en las calles, porque si ya tenemos una gran inseguridad jurídica, asesinatos por todos lados, las mafias están controlando el país porque el lavado de activos y el crimen organizado simplemente nos muestra a sus soldados y se han infiltrado en el más alto nivel político y a nivel internacional, como ustedes están diciendo. Entonces, ahora, socialmente, políticamente, vamos a salir los que estamos a favor de alguien y los que estamos en contra de alguien, y nos vamos a matar a palazos. Y oiga, con suma facilidad, con las armas que hay, bastaría un par de balazos y un par de muertos para que esto se vuelva incontrolable. Entonces, lo que hay que estar mirando es, ¿estamos contribuyendo a pacificar el país, ejerciendo nuestro derecho a elegir a quien queremos elegir, o estamos tratando de imponer nuestro criterio para que no sea elegido alguien o sea elegido el otro a la bruta? Oiga, si estamos tolerando esto, entonces no tenemos autoridad moral para perseguir a la delincuencia, porque estamos provocando el caos, el desorden y más violencia todavía. Doctor, ¿puedo interpretar de lo que usted dice de que es imposible pensar que las elecciones se frustren? Mi pregunta era un poco atrevida. ¿Qué pasa si esto se frustra? ¿Cuál es el criterio jurídico que habría que tener en cuenta y qué otros elementos de juicio para encarar esa situación absolutamente anormal, fuera de lo previsible y de lo normal? Yo creo que aquí hay muchas consecuencias que a veces prefiero no pensar, porque si se frustran no va a ser por inacción del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos tienen que darnos una respuesta, no pueden tomarse 3 días. Pues. La cuestión es que con todos los hechos que han ocurrido, ellos reciben el expediente del Jurado Electoral Especial, ese mismo día deben fijar fecha para el día siguiente y el día siguiente resolverlo en una cuestión de horas. O sea, no puede, yo no creo que sea por inacción del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que me temo es que se generen actos de violencia, que se muevan frentes regionales, que empiecen reclamos, que se paralizan las cosas, que hayan marchas y estas marchas provoquen violencia y en todo el país empiece a generarse caos, que hagan imposible que el día de la elección la gente pueda movilizarse, pueda poner su voto, porque todo está movilizado, todo está en confrontación, los odios estarían a flor de piel, pero además un presidente de la República que torpemente firmó un documento cuestionando a su propio Jurado Nacional de Elecciones, señalando que no brinda garantías, cuando él es el responsable de darnos elecciones y de garantizar que éstas se realicen normalmente. Así es. Por lo tanto, sí, allí tendríamos un país desquiciado. Claro que jurídicamente, constitucionalmente, asumiría la presidencia el presidente de la Corte Suprema, pero no tendríamos Congreso, no tendríamos presidente de la República. La situación es, si la pensamos, es ya lo peor que nos puede pasar como país. A mí me preocupan 3 elementos de lo que usted mencionó. El primero, el relacionado con el presidente de la República por el no cumplimiento cabal de su responsabilidad constitucional de dirigir y garantizar este proceso, no dirigir en el sentido de manipular al jurado, sino de hacer que se den las condiciones para que el poder electoral pueda actuar autónoma y responsablemente. Segunda cosa, su actuación como ciudadano que firma la salida de una lista, que es la lista de su partido. Tercero, la declaración que se ha mencionado. Y por otro lado, ya fuera del campo de la presidencia de la República, todos sabemos, doctor, que
hay prácticas sociales aquí que lo que buscan para un reclamo es primero un muertecito para poder llevar adelante sus confrontaciones y doblegar las responsabilidades del gobierno. Y esto está concentrado no en Lima, esto está desbordado en Cajamarca, en Junín, en Arequipa, en Puno, en Cusco, hasta en la Pacífica Moquegua. De tal manera que ese es el otro elemento. Y el tercer elemento es el uso y abuso de términos por parte de los medios de prensa, como por ejemplo la palabra fraude. Cuando yo leí por primera vez la palabra fraude, me dirigí al mataburro y luego a las interpretaciones jurídicas y sociológicas del término. Y ninguna de ellas coincide con el uso abusivo que se está dando a la palabra fraude, que incita naturalmente a la protesta de una ciudadanía que no está bien informada lo que significa fraude. O sea que esas tres cosas son sumamente preocupantes. Claro, pero además de preocupantes, fíjese usted que están propiciadas por el presidente de la República, que ya deslegitimó todo, y su señor hace con él lo que quiere, pero ya empieza a generarse otra hipótesis: la manipulación del ejército, el control de los generales de su promoción de áreas sociales, y cuando alguien tiene una comandancia general, tiene la línea de inteligencia también. Eso sería una especie de guerra social con efectos políticos, porque si yo utilizo inteligencia para movilizar a la gente, para infiltrar a los grupos sociales y generar caos, entonces el presidente está dando pie para que ya todo lo que se estaba diciendo que eran los preparativos para dar un golpe de mano, y si a esto se agrega lo que dijo su padre, a Ollanta no le queda más que dar un golpe y quedarse un año más en el gobierno. Entonces, pues ya esto nos muestra una relación de causa-efecto que preocupa, ¿no? O sea, todo se alinean, o sea, los astros se alinean, diríamos en estos términos, a la posibilidad, por ejemplo, de lo que quiere el gobierno actual, ¿no? O sea, ya está generándose el caos, ya está generándose la duda, ya está perturbado el ambiente. Bueno, la única forma entonces de arreglarlo, según lo que se ha venido discutiendo en los últimos días, sería ya el acabose, sería, bueno, que este proceso se interrumpa, y con lo cual tendríamos un golpe de Estado, para decirlo con todas sus letras. Sí, aquí la prensa tiene que ser consciente. Yo por eso, en mis intervenciones siempre he dicho, yo el linchamiento mediático lo detesto. O sea, yo no puedo ser juez de nadie, ni condenar, ni absolver. Simplemente presento los hechos para que la autoridad se pronuncie, y cuando la autoridad se pronuncie, criticaré o no criticaré, pero tendré que acatar esa decisión, mientras no tenga cómo impugnarla. Ahora, si nosotros empezamos a bombardear fraude, no estamos haciéndole daño a ningún partido, le estamos haciendo daño al Perú. Si alguien está trabajando para que estas elecciones se frustren, no estamos haciendo daño a ningún grupo político, le estamos haciendo daño al país y a nosotros mismos, y en el escenario internacional estamos quedando como un país sin norte, sin liderazgo, sin instituciones. Nadie piensa en el país. No sé por qué en el Perú siempre pensamos mezquinamente en intereses particulares o de grupo, y no pensamos en el interés de la nación. Con mucho odio, además. Sí, con mucho odio. Y finalmente, doctor, ¿qué responsabilidad se puede señalar, como ahora se está generando para generar este caos, diciendo, no, los responsables, y se está hablando ya en esos términos, los responsables, el fujimorismo, el aprismo, y bueno, y lo que lo rodean? ¿Esa es la responsabilidad que se le quiere endilgar, mejor dicho, para generar este caos? No, la responsabilidad no es de los que participan, la responsabilidad es de la autoridad, y la primera autoridad es el presidente de la República. Así que ahí van a haber responsabilidades constitucionales muy serias.